y en BM Online, www.brunomasi.com.py, y con un invitado de lujo acá, el presidente del Centro de Importadores del Paraguay, Iván Rubén Dumont Ferrari. ¿Viste cómo te recibe la gente? Sí, fantástica recepción de tu equipo y bueno, antes que nada disculparme con ellos. Tuvimos varios intentos y bueno, las múltiples actividades por fin nos permiten reunirnos hoy, Bruno, y un placer siempre estar contigo. Igualmente. Y a través tuyo, con tu audiencia, para ver si podemos aportar algo a los razonamientos que siempre pones en ámbito de discusión y que son muy válidos, que todos salgamos un poco de nuestro día a día y pensemos un poquito más allá de nuestras cosas en el país, en cómo podemos aportar algo. Y llegando estos tiempos navideños. Así es. Porque parece que ocurre lo contrario con nuestras autoridades. Bueno, pero vos, Iván Rubén, ¿a vos te dicen Rubén o te dicen No, Iván? Iván Rubén fue tu padre. Hubo uno solo, difícil de imitar. Bueno, pero fue un capo tu papá. Y vos también sos un capo, tenés 55 años, hiciste y estás haciendo mucho. Presidente y director ejecutivo de la distribuidora Gloria S.A. Así es. Miembro del directorio de Ferropar S.A., director también de Wines and Spirits S.A., ingeniero civil Iván Dumont, y también el CEO, me parece, de Dumont Construcciones S.A., junto a los hermanos de él, Desiree Dumont y Norman Dumont. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo cierra este año? O sea, desde la visión del Centro de Importadores del Paraguay, para arrancar y decir algo ahora sobre este tema particular. A ver. Bueno, un año desafiante, Bruno, en muchos aspectos. Creo que sabido por toda la gente los múltiples desafíos que tuvimos en el ámbito logístico. Era una bajante histórica del río, con la cual, por suerte, tuvimos de alguna manera un trabajo preventivo. Ya hoy la predicción meteorológica es bastante acertada, entonces eso nos permitió a todos los sectores afectados planificar de alguna manera relativamente anticipada acciones que permitan minimizar el impacto. Y si bien tuvimos la peor bajante histórica, no hemos tenido el peor año desde la perspectiva de la navegabilidad. En años anteriores, 2017, 2011... Fueron años peores. Años peores en los cuales la carga no llegaba a Asunción ya definitivamente. Había que bajar todo en Pilar y venir desde allí terrestre. Hoy, hasta los momentos más críticos de la bajante, se pudo seguir navegando hasta Asunción gracias a que se intervinieron los pasos críticos del río a través del Ministerio de Obras Públicas y también a través de la gestión de cooperación del sector privado. Los armadores fluviales y mucha gente involucrada en el tema armó un equipo de trabajo y bueno, entre la digamos gestión de los gremios y de los actores de ese sistema, se logró mantener la navegabilidad, no de manera normal, porque obviamente se generó un sobrecosto muy importante. Para poner un número rápido, un flete de Montevideo a Asunción de un contenedor de 20 pies cuesta aproximadamente $1,000, y existió o existe hasta hoy, está vigente, lo que se llama tarifa de aguas bajas. Esa tarifa implica un sobrecosto de $500 por contenedor. Eso significa un incremento del 50% del costo de los fletes, además del tiempo adicional que esta reducción de los niveles de navegación generó, ¿verdad? Y si uno tiene una necesidad de velocidad en la carga o un apuro y tiene que contratar un flete terrestre en vez del fluvial, ese flete, en vez de costar $1,000, pasa a costar $2,300, $2,400. Entonces aumenta automáticamente. Se duplica notablemente, o sea, se incrementa notablemente el costo de los fletes. ¿Y cómo está Argentina? Digamos, mejor dicho, ¿qué trabas o ya no hay trabas con Argentina? ¿Cómo está la situación ahí? A ver, todos tenemos se instaló, digamos que un preconcepto respecto a la palabra peaje, ¿verdad? Y es cierto que durante un tiempo en el gobierno argentino se estableció un peaje
que era por un servicio no prestado, de un valor muy alto y por un servicio no prestado. Entonces eso obviamente no es conveniente, estábamos pagando en ese caso efectivamente un sobrecosto, pero ahora en los últimos tiempos se logró negociar una tarifa mucho más razonable de peaje y efectivamente hay un trabajo de mantenimiento de los argentinos en el tramo soberano de ellos que va desde Santa Fe hasta la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, y en ese tramo no hemos tenido problemas mayores de navegación. Ahí en ese sector tenemos la desembocadura del río Bermejo en el río Paraná. Y como el río Bermejo es un río que arrastra muchos sedimentos, entonces eso colmata el fondo del río Paraná y genera pasos difíciles. Ese trabajo de mantenimiento y limpieza lo vino haciendo la empresa concesionaria en ese tramo de la Argentina. Y la verdad que en ese sentido, por un lado la tasa del peaje más razonable y el servicio efectivamente prestado terminan siendo una solución a la problemática que tenemos. Si a mí me preguntaba hoy, yo concesionaría el río a una empresa que tenga la capacidad de hacer balizamiento, mantenimiento, dragado y mantener el río funcionando permanentemente. Claro, mantener el río funcionando 365 días al año, de día y de noche. Nosotros hoy navegamos solamente de día y navegamos menos de 300 días al año. Entonces, ¿por qué solamente de día? Porque no hay balizamiento, no hay señalización que permita la navegación nocturna. ¿Y nunca se pensó en eso? El mundo ideal implicaría hacer un trabajo de balizamiento y poder operativizar el río a la noche. ¿Y qué implica eso? ¿Mucho dinero? Probablemente una concesión a una empresa privada o una inversión consensuada de varios países, porque hay que acordarse que por más que en parte el río es soberano nuestro, en parte es compartido con Argentina y demás, todos estamos bajo el ejido de lo que es el Tratado de la Hidrovía, en donde entran 5 países: Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia. Entonces todo lo que se haga en el río tiene que tener el consenso de todos los países. Pero cualquier sistema de concesión sería un beneficio para la navegación. Tiene sus componentes medioambientales que hay que mirar y que hay que medir efectivamente, y el gobierno tiene hoy un par de opciones sobre la mesa. Una es una propuesta del cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos, que han hecho trabajos similares en la cuenca de los ríos Mississippi y Missouri, y que pueden hacer un trabajo, pero es más bien un trabajo de una hoja de ruta, ¿verdad? Una evaluación de qué hay y qué hay que hacer, como para dejar un plan de trabajo para adelante. Y hay otra propuesta más concreta, que es la de una concesión directa a una empresa especialista, una empresa holandesa que trabaja mucho en este sector, y que básicamente podría hacerse cargo como si fuera una ruta, como la Ruta 2, que se hace una inversión por parte de la empresa privada y cobran un peaje por ese servicio, ¿verdad? Por eso decía, hay que desmitificar la palabra peaje. Si vamos a pagar un peaje para poder navegar mucho más frecuentemente y mucho mejor por el río, el costo final del flete va a bajar, a pesar de que tengamos que pagar un peaje adicionalmente. Aleluya, entonces. Bueno, pero habría que tratar eso de la navegabilidad nocturna, porque es fundamental lo que está diciendo. Sin duda. Vos sabés que yo no calculé nunca eso, yo no pensé que yo pensaba que era todo el tiempo ese cruce de barcazas, idas y vueltas, qué sé yo, pero de noche entonces, ahora así como está la cosa, no se puede navegar. Nosotros tenemos lo que el sector de los armadores fluviales llaman los prácticos, que son las personas que conocen el río de memoria, ¿verdad? Pero las reglas internacionales no te permiten hoy navegar solamente con la inteligencia del práctico. Necesitas elementos de seguridad y para eso tiene que haber balizamiento y otra serie de elementos que te permitan la navegabilidad. ¿Y no calcularon ustedes cuánto costaría eso? ¿No? ¿Ni siquiera calcularon? No. Hay una propuesta de una empresa holandesa, holandesa dijiste, que se llama Jan de Nul, una empresa muy grande a nivel mundial, que tiene interés y ha presentado ya una propuesta concreta, y como te digo, el gobierno tiene que optar por una de las opciones que los gobiernos, estos 5 países, ponerse tienen de acuerdo en lo que Paraguay decidir sugiera. Hacer o no hacer. Bueno, y también lo que preocupa, querido Iván Dumont, es la suba del dólar, porque los productos importados también suben en un 10%. ¿Cómo, maneja esto el Centro de Importadores del Paraguay? Porque se importa todo a través de ustedes, y los precios suben y hay que saldarlos, hay que pagar y qué sé yo. ¿Les afecta a ustedes esto? Sin duda. A ver, conectando con el tema anterior, el 80% de la carga de importación al Paraguay viene por el río. Entonces, si tenés un incremento de costos de navegación tan alto como lo que estábamos mencionando antes, y además de eso tenés
una valoración del 10% más del dólar, que no estaba, para ser claro, en los planes de los importadores en línea general. Hablábamos, este año empezamos en un dólar de 7.200, 7.300 y hablábamos como mucho de 7.500 a fin de año y bueno, llegamos a superar la barrera de los 8.000 en algún momento. Entonces eso nos saca totalmente de la planificación original y sumando el impacto de la devaluación más el impacto de los sobrecostos logísticos, tenemos incrementos que superan el 15% del costo de la mercadería puesta en Paraguay. Los importadores obviamente tienen un margen que en alguna parte pueden sacrificar, pero en ningún caso es del 15%. Entonces tienen que transferir parte de ese sobrecosto al consumidor final. Y bueno, se vio agravado en esta temporada en la que llegan los productos de fin de año, donde justamente el dólar hizo un pico en los meses de septiembre, octubre, cuando va llegando la carga para final de año. Entonces, a pesar de que el Banco Central intervino a pedido creo que de todas las fuerzas vivas, porque había dejado como fluctuar muy libremente la situación y creo que quedó demostrado que había un alto porcentaje de especulación en ese proceso, porque llegamos a los 8.000 y apenas el Banco Central anunció un proceso de intervención sistemático y controlado, el dólar inmediatamente se aflojó de 8.000 a 7.800. Quiere decir que algo de especulación había en el proceso. Y aún así, bueno, un tipo de cambio de 7.800 genera un sobrecosto importante y la carga para fin de año ya había llegado, ya estaba llegando y ya llegó con esos sobrecostos y entonces hay una variación de precio esperada para los productos de fin de año que estimamos en el orden del 10%. En algunos rubros más, en otros rubros menos probablemente, pero definitivamente no se van a vender los productos a los precios que nosotros pretendíamos venderlos y cuando uno sube los precios sabe vos que bajan las ventas, ¿verdad? Entonces tampoco vamos a hacer el negocio del tamaño que hubiéramos esperado. O sea, no es una buena noticia para los importadores tener que subirle el precio al consumidor final, ¿verdad? Decime, el grado de inversión a través de Moody's que nos beneficia, al parecer, ¿les beneficia a ustedes o no? Bueno, el sector importador no va a ser el primer beneficiado del grado de inversión. Creo que el sistema va a verse beneficiado más rápidamente por el sector financiero, probablemente, que es donde naturalmente las inversiones extranjeras, por una cuestión de seguridad, primero aterrizan en un sistema financiero bien ordenado. Después probablemente el sector inmobiliario, porque el sector inmobiliario es relativamente poco riesgo, es decir, el que no conoce el país está comprando tierra o ladrillos y la situación puede tener variación en el tiempo, pero no necesariamente probablemente en el valor de la inversión. Sin embargo, en la importación lo que se espera como beneficios fundamentales es una apertura mayor, una mayor variedad de oferta de productos. Al tener Paraguay grado de inversión también nosotros los importadores muchos nos apalancamos, nos financiamos de nuestros propios proveedores y el precio que te pone el proveedor cuando mira que el destino es Paraguay tiene relación con lo que es el riesgo país, ¿verdad? ¿Sí? El riesgo país baja al tener grado de inversión, ¿verdad? Entonces la tasa de financiación o traducido en el precio que nos cobran nuestros proveedores por los productos podría empezar a reducirse al tener un grado de inversión que permita una mirada financiera más sana para el Paraguay. Entonces nosotros deberíamos beneficiarnos en variedad y deberíamos probablemente beneficiarnos en precios y en nuevos oferentes de los mismos productos, sectores geografías que antes no nos vendían van a pasar a tener interés en Paraguay y empezar a ofrecernos sus productos, ¿verdad? Eso ampliará la variedad y mejorará los precios probablemente. Qué interesante y claro lo que estás diciendo. Y este sobrecosto de logística de importación, por ejemplo, ¿qué podés decir al respecto? Bueno, un poco lo que te decía respecto al río, ¿verdad? Además de eso, nosotros hemos hecho ahora en el contexto de los 85 años del Centro de Importadores un análisis, una actualización de unos costos que tienen que ver con la importación. Y entre ellos, el más importante resulta ser el efecto de la mediterraneidad del Paraguay, ¿verdad? Nosotros tenemos un costo promedio de la mercadería que llega al Paraguay del orden del 9,3% del valor. El flete vale 9,3% del valor total de la carga. Eso en Latinoamérica es del orden del 6%. Entonces nuestra mediterraneidad nos cuesta 3,3% más, que 3 sobre 6 es 50% más caro de lo que le cuesta a un país
que obviamente... Normal, con salida al mar. Con salida al mar, ¿verdad? Nuestra Mediterránea tiene un costo muy 50%. relevante. Y eso llevado al valor mucho total... Eso. Sí, señor. Eso llevado al valor total de las importaciones en el Paraguay. Representa 350 millones de dólares al año. Entonces, ese es el costo de nuestra mediterraneidad, solamente de la perspectiva logística. Ahora, la Mediterránea es un factor ineludible, ¿verdad? Pero si nos comparamos con Bolivia, que también es Mediterráneo, Bolivia tiene mejores costos de transporte que nosotros. Bolivia está en el orden del 8% nomás. Entonces quiere decir que hay mucho por hacer en infraestructura en nuestro país para poder tener una mayor eficiencia logística. Y ahí se disparan varios ejes de acción, ¿verdad? El río, como te decía antes, una definición concreta respecto a la hidrovía, que es nuestra principal autopista de comunicación. Hay inversiones en el sector vial que están desarrollándose, la APP en la Ruta 2, hay algo parecido proyectado en la Ruta 1, la bioceánica, pero tenemos que salir también un poco de la caja y pensar, y no pensar solamente en rutas, que es lo que nuestro país ha desarrollado tradicionalmente, sino que empezar a buscar alternativas, ¿verdad? La opción ferroviaria, ¿verdad? Bolivia, ¿por qué tiene mejores costos que nosotros? Porque tiene una buena red ferroviaria conectada con Chile y con Perú. Pero acá dicen que el ferrocarril es pecaminoso porque es muy caro, dicen, ¿verdad? Aquellos que seguramente manejan el transporte de carga y todo ese tipo de cosas. Lo malo de estos temas, ¿sabes qué, Bruno? Y te escuchaba antes en alguno de tus comentarios. Cada gobierno que viene guarda en el cajón los proyectos anteriores y empieza a formular nuevos proyectos. Acá no hay políticas de Estado. Y creo que el rol de los gremios es justamente mantener vivos los proyectos que son trascendentes para el país independientemente del gobierno de turno. Entonces, si hay un proyecto de ferrovías, no podemos tener que reanalizarlo cada 5 años, sino el anterior no sirve de nada, tenemos que hacer todo de nuevo. Este caso no aplica mucho para cargas, ¿verdad? Pero este caso del tren de cercanía, vamos por el cuarto gobierno que está analizando todo desde cero, ¿verdad? Desde cero. Entonces, es increíble que nosotros no podemos tener políticas de Estado que nos permitan tomar las decisiones que requieren plazos más largos que el de un solo periodo de gobierno, ¿verdad? Y así, como aplica para ferrovía, aplica para el aeropuerto. Estamos hace no sé cuántos años intentando una renovación de nuestro aeropuerto Silvio Pettirossi. Tampoco no se da porque el proyecto anterior era un signo político que no me conviene, no me convence. Entonces empezamos a hacer todo de vuelta. Sí. Y hablando de aeropuertos, se tiene esa pista espectacular ahí en Mariscal Estigarribia, que es seguramente una de las más importantes constructivamente de toda esta parte de América, digamos. ¿Por qué ahí no se hace una carcasa, no se hace una mini ciudad y no se tiene un hub? Porque ahí vos podés las cargas directamente de ahí a Europa, a Estados Unidos, las podés enviar y viceversa. ¿Por qué no sé? ¿Qué falta para hacer eso? Que es fundamental ahí. Porque eso va a desarrollar todo, restaurantes, casinos, pernoctes ahí de gente que querrá ir, casa ahí en el Chaco, qué sé yo, va a querer, o sea, turismo, un montón de cosas va a generar una cosa así. ¿Qué falta para que eso se concrete? Y como te decía, falta un poco de visión a largo plazo para ciertas cosas, porque ese es un proyecto que no se va a repagar en 2 o 3 años. Ese es un proyecto que hay que pensar a 20, 30 años, ¿verdad? Ya sé. Y nadie, pero se perdió mucho tiempo, pues ya. Claro, nadie obtiene el rédito político de una inversión como esa durante su gobierno. Entonces, a alguien le cobran el costo de decir, hiciste una inversión enorme y el beneficio lo va a ver el gobierno número 5 de aquí en adelante. Entonces, cuesta un poco. Pero para ir a un ejemplo de lo que es carga aérea. La carga aérea de Asunción, la capacidad de recepción y envío de carga aérea en Asunción es deplorable. O sea, nosotros tenemos hoy, recibimos mercadería de importación o exportamos, que también es un valor importante. La industria farmacéutica paraguaya es enorme, exporta a muchos mercados. No hay capacidad de recibir mercadería en frío en el aeropuerto Silvio Pettirossi. ¿Qué quiere decir en frío? En sectores refrigerados hay productos... perdón, sí. Productos que no pierda la cadena de frío. Que no deben perder la cadena de frío. Y bueno, eso se tiene que ir. El camión del importador tiene que estar esperando que el avión llegue. Hay que hacer el trámite de despacho a las 1, 2, 3 de la mañana cuando llega el carguero, porque no hay forma de guardar esa carga para poder esperar a los trámites correspondientes o a un trámite habitual, digamos, y retirarlo en horas de oficina debido a la falta de capacidad de carga aérea. El nuevo proyecto de la nueva terminal del aeropuerto Silvio Pettirossi no incluía una
mejora trascendente de la carga aérea, pero la DINAC... ¿No pensaron en eso tampoco? Estaba pensado por una solución muy parcial, pero la DINAC tiene un proyecto de separar la carga aérea del tráfico pasajero, que a mí me parece muy prudente, porque justamente el horario, digamos que la congestión que puede producir también la carga aérea sobre la terminal de pasajeros, en el caso de los aviones, más que en el tránsito de gente, convendría tener las cosas por separado, y la DINAC tiene fondos propios para hacer un proyecto de terminal de cargas que no es costoso, que estamos hablando del orden de los 10 millones de fondos propios de la DINAC, que también está durmiendo el sueño de lo justo, ¿verdad? Está presentado en el equipo económico y no se necesita ni de una APP ni de nadie para poder hacer algo que es sumamente necesario para que nosotros hoy estamos produciendo hasta flores en Paraguay que podrían exportarse, pero no tenemos condición así como Ecuador, por ejemplo. Exactamente. No tenemos condiciones logísticas de hacerlo, ¿verdad? Entonces te decía, hay que pensar un poco fuera de la caja y no quedarnos solamente en las estructuras logísticas tradicionales. Y ahí creo que la carga aérea, que está creciendo a nivel mundial a una tasa del 15% anual. ¿Por qué? Porque lo que antes un teléfono que antes valía, no sé, por decirte $200-300, hoy vale $1,000. Entonces la incidencia del flete aéreo sobre el valor de la carga que hoy se transporta es cada vez menor. Entonces hay cada vez más rubros que permiten ser transportados de manera aérea. Entonces la carga aérea está creciendo mucho y nosotros tenemos que acompañar ese desarrollo más todavía debido a nuestra mediterraneidad, ¿verdad? Y aparte un buen hub logístico, como vos decías, aéreo, claro, y de pasajeros va a traer al Paraguay enormes beneficios. Tenemos la ubicación geográfica ideal para hacerlo. Creo que lo que nos falta un poco es la decisión y la mirada a largo plazo, ¿verdad? ¿Vos no querés ser presidente, chico? No. Ni en mi casa no tengo yo la potestad que tiene un presidente de la República, así que difícilmente me pueda proyectar hacia ahí. Sería un brillante presidente, querido Iván. Decime, y en todo esto, y vos presidiendo el Centro de Importadores del Paraguay, ¿qué juego juega el contrabando acá? Nuestro peor enemigo, Bruno, nuestro peor enemigo como importadores por un lado, pero nuestro peor enemigo también desde el punto de vista de la conciencia y de los riesgos que hay detrás del contrabando. Recién hablábamos de la cadena de frío. Productos de contrabando vienen sin ningún control sanitario, sin ningún tipo de seguridad alimenticia, y puede producirse detrás del contrabando, más allá de un perjuicio económico que es muy notable, puede producirse un problema de salud muy relevante. Y digamos que la poca capacidad de control que tenemos. Para el Paraguay tiene aproximadamente 50.000 puntos de venta. 50.000 puntos de venta, que no es un ratio razonable. Si uno lo compara con la cantidad de puntos de venta que tienen Argentina o Uruguay, por ejemplo, por habitante, nosotros no deberíamos tener más de 20.000 o 25.000 puntos de venta. Ocurre que el desempleo o la subocupación hace que la gente abra 2 ventanas en su casa y ponga un punto de venta. Entonces esa cantidad de puntos de venta tan grande también lleva a una proporción muy grande de informalidad, ¿verdad? El último estudio de economía subterránea habla que el 47% de nuestra economía es subterránea o informal, ¿verdad? 47%. La mitad de lo que se comercializa en el Paraguay es en blanco y la mitad en negro. Así de simple. Así es fácil. Entonces, obviamente, el contrabando tiene una capacidad de penetración muy grande porque el 50% del mercado se maneja de manera informal, ¿verdad? ¿Y hay gente u organismos que combatan esto o nadie ni se mueve ya? Es una tradición y... Te decía lo de los 50.000 puntos de venta porque es muy difícil controlar eso en toda la República, pero ahora particularmente la Corte Suprema de Justicia está otorgando unas medidas cautelares que le permiten a ciertos importadores importar mercadería sin pasar por los procesos de control sanitario. Y eso... al entendimiento de la Corte, ellos dicen está permitido importar, pero no está permitido comercializar. El problema es que si nosotros no hacemos el control en la aduana, después es imposible el control en el territorio en el resto del territorio del país, por esta condición de informalidad tan grande que hay y por la poca capacidad del gobierno de ejecutar controles en todo el país. Pero ahora tener la fiesta de fin de año, la gente se va a ir a Clorinda a traer sidra, turrones, pan dulce. Sí, Hablan con el balsero, les cruza ahí.
Nadie paga ningún impuesto, vienen nomás acá y se ganan 5 veces más lo que traen esas mercaderías de allá, ¿verdad? La gente dice que el gobierno Milei generó la reducción del contrabando, y eso es cierto en parte, pero hay categorías que siguen siendo muy beneficiosas todavía desde el lado del contrabando. Bueno, acá el ingeniero Dumont, Iván Rubén Dumont Ferrari, presidente del Centro de Importadores del Paraguay, presidente del Centro de Importadores del Paraguay, sostiene: no se debe dejar la economía en los vaivenes políticos. Sostuvo y sostiene: no se debe dejar la economía en los vaivenes políticos. Es más o menos lo que estuviste diciendo, ¿verdad? Pero acá son más punzantes todavía. A ver, ¿cómo explicas esto? A ver, nosotros hablamos hoy del grado de inversión como un gran logro, un logro que tiene un respaldo, una gestión económica ordenada en muchos años. Ciertamente se concretó en este último gobierno, pero es gestión que arranca desde varios gobiernos para atrás. 20 años atrás. Exacto. Y cuando los otros poderes del Estado no acompañan esa visión de transmitir seriedad para afuera, entonces eso hace que toda la credibilidad que ganamos con una gestión económica ordenada se pierda en otros sentidos. Te decía lo de la Corte. ¿Qué seriedad podemos transmitir para afuera si una compañía multinacional hay una multinacional de alimentos enorme que tiene acá un call center de casi... Perdón. Sí. Tiene que salir el invitado en la pantalla, no Bruno Masi. ¿Qué pasó ahí? ¿Están en otra cosa ahí los...? Se te quedó trabado algo. Bueno, perdóname, si podés... si podés retomar esto, porque es fundamental lo que vos estabas diciendo. Hay una multinacional importantísima, la más grande de alimentos del mundo, tiene aquí un centro de atención al consumidor. Está estructurado con casi 800 personas. Y esa multinacional, sin embargo, está recibiendo importaciones de cualquier lado del mundo de sus productos sin ningún control, sin ninguna cadena de control sanitario, gracias a estos permisos que te decía de la Corte, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros por un lado le invitamos a esa multinacional a invertir en el país y por otro lado le planteamos reglas de negocio totalmente poco claras y totalmente perjudiciales para ellos? Porque si mañana hay un problema sanitario con esa marca, la multinacional va a tener que hacerse cargo de ese problema porque su marca vale más que el tamaño de ese problema. Pero probablemente de hecho, ellos no van a ser los responsables de esa situación. Porque son productos vencidos, comprados en otro mercado, remarcados y que terminan entrando de vuelta al país por estas facilidades que otorgamos. Entonces, cuando hablamos de eso, o cuando hablamos de esta legislación de control de las ONG tan exigentes y tan difíciles de entender, de repente hace que la mirada de un inversor extranjero diga, bueno, por un lado la parte económica parece estar ordenada, pero por otro lado las reglas del juego no son claras, ¿verdad? ¿Y estás vos de acuerdo con esto del control a las ONGs? Más allá de estar de acuerdo o no, yo creo que todo control es positivo, pero el control excesivo lo que hace es ahuyentar. En el caso nuestro, mirado de la economía, el control excesivo lo que hace es ahuyentar las inversiones, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene una visión de que el Paraguay es un país simple, ordenado, un esquema impositivo razonablemente bajo, pero por otro lado te aparecen una serie de otros procedimientos que cumplir, una serie de otros trámites que ejecutar. Entonces la carga económica real es mucho más alta que el 10% de IVA, 10% de renta que nosotros decimos. Hay una serie de otros trámites que cumplir que hacen que finalmente la burocracia que hay detrás de eso genere un sobrecosto importante. Y eso lo miran las compañías internacionales también desde la perspectiva de decir, la simplicidad, es decir, el costo impositivo es una cosa, pero la simplicidad operativa y la claridad operativa también para ellos es muy importante, porque cuanto más controles hay y cuanto más personas aparecen en el proceso de control, más chance de corrupción se dan por el camino, ¿verdad? Exactamente. Y ahora están llegando las fiestas de fin de año y los productos que se importan van a ser más caros. Ya son más caros lastimosamente, Bruno. Sí. Los productos ya llegaron entre septiembre, octubre, ahora noviembre. Ya son más caros. Ya son más caros, sí. Entonces ahora comienza el contrabando, entonces. En un promedio del 10%. Aumenta el contrabando. Y probablemente vaya a aumentar el contrabando. Por esto de la fiesta, digo. Porque hay productos típicos de esta estación que todavía son mucho más económicos del lado argentino y probablemente va a volver a tener un auge importante en este mes de diciembre el contrabando. Decime, ¿y la importación sin registro sanitario?
Es la que te decía, la Corte está otorgando esos permisos. Hace poco hubo un caso en el cual un consumidor denuncia un vino que le hizo mal comprado de un punto de venta y va a reclamarle ese producto al importador, es decir, al representante de la marca. El representante de la marca le hace ver, este producto donde compraste, pues yo no lo importé, yo no lo traje. Y el registro sanitario que figura en el producto es falsificado. Entonces, hurgando para atrás, está conectado con estos procesos que la Corte autoriza, en donde ellos dicen con una facilidad que no es real en el día a día: nosotros autorizamos la importación, pero no autorizamos la comercialización. Y realmente el Poder Ejecutivo... Eso dijiste ya, claro. El Poder Ejecutivo centraliza en el momento de la importación el control de comercialización, porque después se hace imposible, ¿verdad? Pero todo eso es un discurso, o sea, realmente detrás de eso hay un negocio importante, ¿verdad? Y la importación, digamos, que ingrese acá un producto X, eso no es automáticamente no tiene que pasar por un tamiz, por un control, qué sé yo. Claro. La lógica no te dice eso. Hoy la aduana te exige eso y te exige un registro sanitario, ¿verdad? Pero la Corte te exime de manera directa a ciertas personas que presentan la solicitud. Se contradice otra vez. Claro, la Corte chuta en contra de lo que pide el Poder Ejecutivo, en pocas palabras, ¿verdad? Entonces, eso es lo que te decía, que mirado desde afuera, un inversor dice, pero el Ejecutivo dice una cosa, el Poder Judicial dice otra, y esa... En el caso de los registros sanitarios, es un riesgo enorme de salud para empezar a hablar, ¿verdad? Pero también proyecta una imagen de inseguridad jurídica enorme para afuera, ¿verdad? Y esto que está proponiendo Lula, por ejemplo, la relación Mercosur con China, con Pekín, no Taiwán, sí, con Pekín, ¿cómo estás divisando vos esa posibilidad? Yo creo que hay que empezar a estudiarla, Bruno. No necesariamente tenemos que para ello cortar nuestra relación diplomática con Taiwán, ni establecer relaciones diplomáticas que impliquen un casamiento hacia el lado de China continental. Pero nosotros tenemos que desarrollar una estructura comercial más seria con China continental. Nuestro mayor proveedor de importaciones, el 36% de las importaciones que viene al Paraguay viene de China. De China. Y nosotros no tenemos una oficina comercial del gobierno paraguayo en China. Entonces, comercializar con China es un riesgo. Uno tiene que ir a entender quién es quién, si lo que te mandan si lo que te van a mandar es lo que te dijeron, si la factura está correcta. Y ese servicio nosotros como importadores hoy no tenemos, porque la relación diplomática impide que tengamos una relación comercial seria, ¿verdad? Y para mí son dos cosas distintas, ¿verdad? Deberíamos tener una relación diplomática, una relación comercial seriamente organizada, independientemente de nuestra posición política con China continental. Y así como tiene Taiwán con Estados Unidos. Así mismo, señor. Bueno, decime, ¿y estos avances ahí en el puerto que tenemos en el Uruguay? ¿Hay avances al respecto ahí? Sí, hay avances. Uruguay se ha especializado en el negocio de los puertos. Creo que Uruguay es un país que es un ejemplo en muchos temas. Hoy estamos nosotros tratando de terminar de implementar la primera papelera en Paraguay. Uruguay ya va por 4, ¿verdad? Y el negocio de los puertos marítimos y de los puertos de transición de la importación fluvial, del tráfico fluvial al tráfico marítimo, es hoy una especialidad de Uruguay. Ha restado enormemente el tráfico de los puertos argentinos, porque justamente Argentina, tapada con problemas sindicales, laborales y demás, se vuelve una cuestión incontrolable. De repente uno llega a su carga argentina y hay una huelga y se te queda la carga parada por el camino, sí, por una cuestión incontrolable. Entonces Uruguay se ha vuelto un país mucho más confiable, claro y ordenado, confiable, correcto, esa es la palabra. Y bueno, están desarrollando mayor infraestructura, entre ellos esta asociación con Paraguay para establecer en Nueva Palmira un puerto franco que nos permita una salida más franca al mar. Y bueno, ahí se están desarrollando también puertos de combustible, que es súper relevante para Paraguay. Toda nuestra carga de combustible, vos sabés, viene por el río. Y entonces tener allí operaciones de poder de alguna manera almacenar el combustible y no necesariamente tener que traerlo hasta Paraguay cuando todavía no están dadas las condiciones de venta, porque el combustible es una operación que tiene mucho de compra spot, ¿verdad? Se compra en el momento que el precio está muy bueno, y a veces es necesario estoquear eso hasta el momento en que se empieza a vender. Y bueno, una capacidad de almacenamiento en esa zona es muy relevante y se está desarrollando con Uruguay. Bueno, tu padre, que vos tenés el nombre de tu padre también, desarrolló muchas cosas acá, fue el impulsor del rally, entre muchos otros temas, y ahí de la Asociación Rural del Paraguay, etcétera. Se sabe, un gran empresario, el ingeniero Rubén Dumont. Es más,
el único autódromo que tenemos tiene el nombre de tu padre, pero ahí como que pasaron ciertas historias non santas últimamente, y al parecer el Touring y Automóvil Club Paraguayo, vos me corregí porque yo estoy tocando de oído, suspendió las carreras ahí en ese autódromo, por un lado, y por otro lado, ese autódromo tiene el nombre de tu papá. Si pasa algo ahí, a ustedes individualmente les tendría que afectar también, porque ¿cuál es tu concepción, o sea, tu visión de lo que está pasando en ese lugar y en este rubro del rally ahí? Porque se está viniendo el rally mundial y Paraguay va a ser escenario también el año que viene, y entonces no podemos tener unos agujeros negros, digamos. Correcto. ¿Cómo se puede explicar eso, arreglar eso, o cómo es el asunto? Evitar eso, porque esa sería la consulta. Hay muchas variables. La primera, el Touring ha tomado una decisión de una clausura temporal para hacer un task force, un equipo de trabajo de seguridad y reordenar ciertas medidas de seguridad que deben ser innegociables para cualquier evento que se quiera hacer dentro del autódromo. El autódromo, hay que recordar que tiene muchos eventos organizados por el propio Touring y otros para los cuales otros centros de volantes del país manejan ese lugar. Alquilan el autódromo y hacen sus carreras, ¿verdad? Pero ocurre que ahora hay que establecer reglas de las cuales nadie pueda salir, porque si no, independientemente de quién lo haga, finalmente termina siendo un riesgo para ensucian ese lugar. Y más allá de eso, que como vos bien decías, para nosotros incluso es una afectación emocional, ¿verdad? Porque el nombre de mi padre está en juego y finalmente no queremos que se vinculado con el fallecimiento de nadie, la pérdida humana, la pérdida de vidas humanas. Si bien es cierto, el automovilismo es un deporte de riesgo y siempre lo va a hacer, nunca van a estar previstas el 100% de las hipótesis, ni en la Fórmula 1 se pueden prever todas las posibilidades en un accidente, pero obviamente hay que minimizarlas. Entonces, esta medida de la clausura temporal está enfocada a maximizar los sistemas de seguridad posibles, pero en el fondo el autódromo tiene que salir de ahí. El autódromo se construyó ahí hace 50 años, cuando eso era tierra de nadie, digamos, en el sentido de que no había población alrededor. Hoy es un barrio perfectamente consolidado y obviamente es molesto para los vecinos el ruido, el polvo, el tráfico que el autódromo genera cuando tiene momentos de carrera. Y es una situación que el Touring ya ha entendido, y hace como 5 años está a la búsqueda de vender ese predio y comprar otra propiedad en un lugar bastante más alejado de Asunción, y con esos fondos poder hacer una inversión en un autódromo del nivel que hoy se requiere para la competencia automovilística. Mientras se dé ese proceso, que no es fácil, obviamente tenemos que maximizar las medidas de seguridad en el autódromo. Es lo que ahora se está haciendo. Mientras eso se reorganiza, no se van a hacer carreras hasta que todo esté en las condiciones, no digo ideales, porque hay probablemente una necesidad de inversión muy importante que ya no se puede hacer en un lugar donde estamos de salida, pero sí las necesidades mínimas para que se limite a lo menos posible la posibilidad de accidentes, ¿verdad? Y como bien decía, eso está conectado con que el país está invirtiendo en el Campeonato Mundial de Rally para el año que viene. Y obviamente todas estas situaciones ensucian, digamos, un poco la mirada. Hay que cuidar eso, porque hay que cuidar la imagen del país. Clausuran el autódromo Rubén Dumont para investigar causas de últimos accidentes. Y bueno, no puede ser que ocurran así, porque sí, nomás los accidentes de tránsito, ¿cómo se llaman los accidentes de carreras ahí? No, accidentes van a haber siempre, ¿verdad? El problema es que tienen que ser pero sin consecuencias, probablemente. Faltan ciertos ajustes ahí también. Sin duda. ¿Cómo que se llama? Como unos muñecos inflables así de goma que se ponen así de tanto en tanto en lugares estratégicos del circuito, y me parece que carece de estos ese Aratirí ahora sí como está. El Touring Automóvil Club es la autoridad deportiva nacional en lo que es automovilismo, y está relacionado está vinculado con la Federación Internacional de Automovilismo, la FIA. Entonces también se va a someter a las recomendaciones de FIA, que son obviamente los que mayor experiencia tienen en todo ese tipo de cosas. Bueno, querido Iván Dumont Ferrari, muchísimas gracias. Llegan las fiestas, te podés despedir de tus amigos, en el sentido de que termina un año, ¿verdad? Vos tenés mucho todavía por delante, tenés 55 años, o sea que tenés fácilmente 30 años más de actividad, y sos un
Un hombre muy, muy pensante, ¿verdad? Y con una facilidad de lenguaje increíble, de conocimiento, estás en muchos temas. A ver, ¿cuál sería tu mensaje ya que llegan las fiestas y que la familia paraguaya debe de unirse y no estar pendiente de esto que vos señalaste acá? No se debe dejar la economía en los vaivenes políticos y abrir un poco más el paraguas así. O sea, todos tenemos que saber que formamos parte de esta sociedad, de este país, y que donde terminan nuestros derechos comienzan los derechos del siguiente, del prójimo, ¿verdad? Y todo avasallamiento debe ser reprochable, por supuesto. A ver, no sé si te sumás a esto, ampliás esto o sí. ¿Cuál sería tu visión? Mira, hace poco tuve la oportunidad de comentar uno de los estudios que hicimos como Centro de Importadores a un grupo de estudiantes en la Universidad Católica. Y le decía, muchos vemos la política como un sector oscuro y tal vez, no tal vez, de hecho es uno de los canales en los cuales uno podría involucrarse para cambiar la realidad del país y para cambiar sobre todo la vida de los conciudadanos que requieren mayor atención. Nosotros tenemos la gracia de haber sido bendecidos con muchísimas oportunidades, pero hay mucha gente que no las tiene. Y desde algún lado hay que involucrarse para que eso ocurra, ¿verdad? Y si uno no cree en la política o tiene miedo de hacerlo en la política, yo particularmente me reconozco temeroso de actuar en política. Creo que no es mi carácter, mi forma de ser no da para ello. Pero yo creo que los gremios son una excelente herramienta para eso, ¿verdad? Los gremios y las asociaciones civiles en general. Hablábamos del automovilismo recién, pareciera no tener mucho que ver con el país en general, pero este evento del Rally Mundial que viene, así como se dio recientemente la cuestión del fútbol, sí. Movimiento económico increíble. Enorme. Este evento del Mundial del Rally va a cambiar la realidad de Encarnación. Este es un evento que está contratado por 3 años como mínimo, y si hacemos bien la cosa puede quedarse 20 años como lo tuvo en Argentina, ¿verdad? Entonces, en todo este tipo de cosas uno puede ayudar a cambiar la realidad del país. Y a veces los jóvenes miran como que cuando me jubile me voy a ver si tengo tiempo para dedicarme a este tipo de cosas. Y a veces cuando llegamos a la edad de jubilación ya no tenemos más, puede que tengamos el tiempo, pero ya no tenemos más las ganas de hacerlo, ¿verdad? Entonces, en el momento en que tenemos ganas y oportunidad, le insisto siempre a los asociados del Centro de Importadores y a los jóvenes cuando tengan oportunidad, involúcrense en los gremios, involúcrense en asociaciones civiles que permitan devolverle algo al país de lo mucho que nos ha dado. Este es un país, como te escuchaba decir recién, rico en oportunidades, tal vez mal manejado, y ese mal manejado no va a cambiar si los que tenemos la oportunidad de hacer las cosas mejor no nos involucramos en algún lado. Si solamente nos ocupamos de nuestras cosas, el mal manejo del país no va a cambiar mucho, ¿verdad? Y lastimosamente lo que vemos en el día a día hace que los jóvenes que hoy de hecho tienen menos compromiso con lo que no sea suyo en particular, cada vez se alejen más de esas posiciones en las cuales pueden aportar algo por el país. Entonces tenemos que devolverle un poco a los jóvenes esa oportunidad de involucrarse en cosas que no sean, que sean en beneficio de los demás también. Y creo que, como te decía, si a la política le tenemos miedo, hay otras oportunidades y hay otros caminos por los cuales se puede intentar hacer algo por los demás, ¿verdad? Así que desde los gremios abiertos a todo aquel que quiera involucrarse, a todo aquel que quiera empezar a hacer carrera y que empiece a reemplazarnos en el futuro a lo que nos estamos poniendo viejitos ya para esto. No, vos estás jovencísimo. Brillante. Iván Rubén Dumont Ferrari, presidente del Centro de Importadores del Paraguay. Éxitos para la familia de ustedes y para toda la gente del gremio que manejas, y naturalmente felicidades ya por estas fiestas que llegan, ¿eh? Así que... Gracias Bruno por la invitación. Un saludo especial de mi madre, que te tiene un aprecio enorme. Le dije que iba a estar contigo, me pidió que te dé un saludo muy especial. A tu señora María Luz también. Así que, bueno, toda la familia siempre muy, muy agradecida contigo, y felicitarte por estas reflexiones que pones en manos de la gente, porque es el camino para pensar en cómo hacer las cosas diferentes. Y sobre todo en este tiempo. Sí, señor. De paz y de amor. Bueno, muchísimas gracias.